Muy buenos días, estamos martes 24 de noviembre en la asignatura Ciencias Naturales. El tema de la clase, propiedades del carbono. El objetivo de la clase es explicar las propiedades del carbono, tanto físicas como químicas, a través de diapositivas e imágenes para conocer sus características y relacionarlas con los seres vivos. La destreza, indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propiedades físicas y químicas y relacionarlo con la constitución de objetos y seres vivos. El carbono como elemento químico. El carbono en sí es el elemento base de la química orgánica, es decir, de la química de la vida. Uno de los minerales que el ser humano desde tiempos prehistóricos descubrió y manejó fue el carbón, producto de una combustión incompleta de árboles, de trozos de carbón, cuyas características principal es el que sea de color negro, como se observa en las imágenes. Por otra parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua describe el carbón anotando que es una materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta pues de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o otros cuerpos orgánicos. En este caso observamos aquí el carbón de leña, de madera. El carbono también presenta la propiedad impagable de enlazarse consigo mismo, formando largas y complejas cadenas, por lo que es el elemento básico no solo de la química orgánica, sino también de la bioquímica. Por otra parte, a lo largo de la historia, fue descubriendo que el carbón también se encuentra en diferentes formas y le dio diversos nombres, como carbón de leña, carbón de piedra, que es el que observamos aquí, y el carbón mineral. También se descubrió que ciertos materiales muy duros eran carbón, como el caso del grafito y los diamantes. Sabiendo que los diamantes, pues en la base económica, en cuanto al ámbito económico, son muy caros, son de excesivo valor. Cada uno, pues con sus características específicas, tanto el grafito, perdón, como el diamante, dependiendo de las condiciones, cómo se formaron estos materiales. En cuanto a la composición del carbono. La química, tomando en cuenta las características y propiedades del carbón, lo clasificó y también pues lo ubicó en la tabla periódica de los elementos químicos, donde se encuentra representado con la letra C, con el símbolo C. Y también pues se ha resumido en aquella tabla periódica sus propiedades químicas. Por ejemplo, con un número de átomos 6, su estado de oxidación es de +4 y un radio atómico de 0,15 A. El carbono está compuesto de protones, de neutrones y también de electrones, y también los espacios existentes entre cada protón y electrón. Asimismo, el carbono tiene la capacidad de enlazarse con otros elementos como el hidrógeno, con el oxígeno, con el fósforo, con el azufre. El carbono también se encuentra pues en combinación con otros elementos químicos, formando compuestos orgánicos y también compuestos inorgánicos. Se conocen alrededor de 16 millones de compuestos de carbono y los científicos pues siguen produciendo las derivadas composiciones del carbono dentro de lo que es la física. El carbono en la naturaleza. Bueno, el carbono, como ya lo había mencionado, es un elemento capaz de enlazarse con cualquier otro elemento químico. A su vez, pues es un elemento no metálico que se presenta en formas muy variadas. El carbono puede aparecer combinado formando una gran cantidad de compuestos o también aparecer libre sin enlazarse con otros elementos.
Cuando el carbono aparece combinado, aparece en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. También en la corteza terrestre, formando carbonos como la caliza. En el interior de la corteza terrestre también lo podemos encontrar en la forma de carbono en cuanto al petróleo, al carbón y al gas natural. En cuanto a la materia viva o organismos vivos, ya sean animal o vegetal, el carbono es el componente esencial y forma parte de los compuestos muy diversos, como los compuestos de los glúcidos, de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En el cuerpo humano, por ejemplo, llega pues a representar el 18% de su masa. El carbono es un elemento químico, como ya lo había mencionado, con base de número atómico 6, es decir, 6 cargas positivas o protones en el núcleo, lo cual le da una versatilidad enorme para combinarse consigo mismo, formando pues diversos estados altrópicos. Diversos estados alotrópicos o formar de cualquier forma se pueden formar en la naturaleza. Las imágenes que observamos aquí son las formas alotrópicas del carbono, como el carbono mineral, los diamantes, el carbono, el dióxido de carbono que encontramos siempre en el aire. Bueno, la ciencia física ha resumido también las siguientes propiedades físicas del carbono. Que se encuentra en estado natural, cuando está en su estado natural, es un sólido no magnético. Su punto de fusión es de 3.727 grados y su punto de ebullición es de 4.830. Además de lo que ya mencionamos, el carbono también presenta otras características. En el estado puro, como el grafito, aquí en el estado puro como el grafito, es blando y cristalizado, como el diamante es duro, lo que observamos aquí. El hecho de que el carbón pues no sea un metal, no es magnético y carece pues de brillantez. También el carbono tiene gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, formando compuestos con características especiales, así como por ejemplo lo que ya mencioné con el oxígeno. Con el oxígeno se forma el dióxido de carbono, gas que se origina pues como producto de la respiración de los animales. Como se observa en la imagen en la secuencia, ya, que, bueno, mencionaba que se forma la respiración de los animales y de la descomposición de la materia orgánica y emanaciones volcánicas. Es decir, que en nuestra atmósfera existe el dióxido de carbono, pero gracias a los árboles, ese dióxido de carbono también es transformado en oxígeno que sea respirable para los seres humanos. A la cuenta también los animales liberan dióxido de carbono a través de la respiración. Con el hidrógeno también se forman los hidrocarburos, como el petróleo, que es el gas combustible fósil, del que se obtienen muchos productos como la gasolina, el asfalto, el diésel, entre otros. Bueno, los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil, que es lo que vamos a ver más adelante. También los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno para que se puedan crear los hidrocarburos. Con también hidrógeno y oxígeno es parte pues, de los ácidos grasos presentados en nuestro organismo. Con el oxígeno, que representa el 65% de oxígeno en nuestro cuerpo,
durante lo que sucede en nuestro organismo, se va procesando todos estos elementos químicos que se encuentran en nuestro organismo. Vemos que en nuestro organismo se encuentra el 18,5% de carbono, el 9,5% de hidrógeno y el 3,3% de nitrógeno. Y en pequeñas minorías, el resto como calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio, rastros de yodo, rastros de hierro y rastros de zinc. Con el oxígeno también e hidrógeno durante la fotosíntesis se forman la glucosa o hidrato de carbono. Bueno, eso ya es en el caso de las plantas, que las plantas pues también elaboran su propio dióxido de carbono. Asimismo, el carbono pues tiene una gran capacidad de combustión o capacidad para reaccionar con el oxígeno produciendo calor, convirtiéndolo en monóxido de carbono y en dióxido de carbono. Asimismo, pues este elemento químico es capaz de cristalizarse convirtiéndose en diamante. En uno de los planetas del sistema solar donde más se da donde más carbono existe es en Marte también. Igualmente el carbono pues tiene gran capacidad para absorber sustancias, por lo que como carbón activado se utiliza en la filtración, en la purificación y en el tratamiento del agua, tanto a nivel doméstico también como a nivel industrial. En el descafeinado del café también se usan las mascarillas para la respiración, en la refrigeradora para eliminar olores desagradables, en la decoloración de aceites vegetales y en la refinación de azúcar. Esto es lo que se puede hacer pues en casa. Ya, muchas veces en casa, cuando existe ese mal olor en las refrigeradoras, se opta por poner un pedazo de carbón para que ese mal olor se vaya. Ya, ahora sí vamos a conocer un poquito sobre el uso o los usos del carbono. Bueno, el carbono es uno de los elementos químicos que más usos tiene, a diferencia del resto de elementos químicos. Por ejemplo, ya mencionamos que se lo ocupa mucho en la industria de hidrocarburos, en este caso la industria hidrocarburífica, ya que aquí, gracias al carbono, pues se refina el petróleo para obtener gasolina, para obtener lo que observamos aquí en la imagen, lubricantes, diésel, parafina, gases licuados, entre otras cosas. El gas natural y el gas metano en la industria culinaria, es decir, en la cocina doméstica, también gracias al carbono, se obtiene el gas, ya que es usado pues en los hogares para la cocina. Ya también se lo usa en cuanto a calefacción y generación de energía termoeléctrica. De igual forma, pues se lo utiliza el carbono en la industria gráfica para la fabricación de lápices, ¿ya? Con el grafito. También pues es usado en la industria de la joyería, ya que pule diamantes para toda clase de joyas y tipos de relojes. En cuanto a la industria química, pues la industria química utiliza el carbono para la obtención de polímeros, producción de plásticos también, para producir plásticos, para producir adhesivos, para producir gomas, el caucho, la celulosa, botellas de plástico, fibras sintéticas, cable, un sinnúmero de cosas que se puede producir con lo que es el material de plástico. Inclusive también de estas bases de aquí también sale lo que es la fabricación de cosméticos. ¿Ya? También pues la industria utiliza igualmente el carbono como principal elemento de algunos procesos, como para la producción de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento, la fabricación de combustibles líquidos.
Por otro lado, también en la industria de bioquímica y geología utilizan el carbono 14 para determinar la edad de los restos fósiles y otros materiales orgánicos. Bueno, este es otro proceso que se realiza con el carbono, que se lo realiza a través pues, del carbono 14 con los isótopos, que es para descubrir la edad de los restos, qué sé yo, a veces cuando se encuentra material arqueológico, es para saber la edad de esa osamenta, puede ser, para saber cuántos años o cuántos siglos lleva esa osamenta ahí. Gracias, pues, ese estudio se lo realiza gracias al carbono 14 y sus isótopos, ¿ya? También se lo utiliza en los autocarriles como combustible, pues también ha sido utilizado el carbón mineral como fuente de energía calorífica y en general en máquinas térmicas. De igual forma, también se lo utiliza en la jardinería y agricultura. En pequeña y gran escala, pues los compuestos orgánicos ricos en carbono, como el humus, las cenizas y el resto de las cosechas son utilizadas como abono. Pero también el carbono, pues, y algunos de sus compuestos pueden ser tóxicos y venenosos, como en el caso de la nicotina del tabaco o el monóxido de carbono emitido por los motores de los vehículos que contaminan pues el medio ambiente, el aire y pues a la forma en que los humanos respiramos este monóxido de carbono y las toxinas venenosas de manera continua. Si nosotros lo hacemos, esto puede provocar pues la muerte. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.